Muy bien, de la manera más amena posible quiero darle espacio en homenaje a la magia de las palabras, en homenaje al arte, en homenaje a la tierra ecuatoriana, quien a partir de sus hijos preclara de alguna manera todo lo que verdaderamente construye un principio de patria, sintámonos o no parte de ella, que es la palabra, las letras, la literatura. Conocemos cada país, conocemos cada identidad, gracias a la memoria cantada por sus poetas. Conocemos a Grecia, conocemos a Troya, gracias a los cantos homéricos. Conocemos la España del siglo de oro, conocemos la memoria de los pueblos originarios, conocemos a Japón gracias a las descripciones paisajísticas de Kawabata, de Mishima, de Murakami. Conocemos todos estos territorios, conocemos incluso también Rusia gracias a la gran elevación de las palabras a partir de Tolstoy, de Dostoyevsky. Conocemos Italia gracias a las obras de Dario Fo, incluso desde el Toscano, en que fue escrito la Divina Comedia. Conocemos a Salvatore Quasimodo, conocemos a Minarelli con su gran polipoesía, conocemos al país más hermoso del mundo, el segundo es Ecuador, gracias a 100 años de soledad. Conocemos Ecuador por la voz de sus poetas, y no solo la de los poetas del canon, sino también los poetas que elevan su palabra en la actualidad. Y entre ellos tenemos a nuestro amigo, si me permite, y no le es grosero llamarlo así, el compañero Agustín Wampo. Bien, de alguna manera vamos a abordar varios tópicos, pero bueno, Agustín, usted es de Virgo, de alguna manera ha manifestado que le gusta dibujar golondrinas en las espaldas de los árboles, pero no menciona, como se suele hacer en las biografías de siempre, no menciona su lugar de nacimiento. ¿Tendrá esto algún efecto simbólico? ¿Tendrá esto alguna intención más allá de lo acostumbrado? ¿A qué lugar ha pertenecido y quizá pertenecerá el poeta Agustín Wampo? Hola, buenas tardes con todas y todos. Esa pregunta está bien difícil. ¿Sí se la escuchan así? ¿Sí? ¿Hasta el fondo? Sí. Qué bueno, yo no. Puede ser una pregunta un tanto complicada. No sé, la construcción del habitar un espacio desde una territorialidad que a la vez nos puede brindar una forma de ser y de estar presente en la realidad, es algo que puede ser difícil de definir, ¿no? O sea, por un lado yo puedo decir soy quiteño, ¿sí? O puedo decir también soy andino, porque son parte de mí. También puedo decir que soy ecuatoriano, y ahí sí seguir subiendo, ¿no? Y complejizando lo que quiero ser o lo que no quiero ser. En ese sentido, tal vez la globalización comienza a crear nuevas formas de entender la pertenencia o la nación o el estar presentes, ¿no? En un espacio. Entonces yo más bien diría que yo soy un ser donde está mi afectividad, de mi patria, ¿no? O a lo Bolaños, donde están mis libros, esa es mi patria también, ¿no? Entonces por ahí comenzaría yo tal vez de pensar, no creo mucho en esto de defender ciertos microlocalismos, porque al fin y al cabo, ¿qué son? O sea, ¿en qué nos diferenciamos del ambateño, del cuencano? Si todos decimos ¿cómo es el ambateño, cómo es el cuencano? Es luchadores, o sea, siempre tratamos de resaltar o de subrayar lo bueno, que siempre viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces es por ahí más o menos partir. Usted me hace recordar a Rubén Darío cuando él habla a partir del cosmopolitismo
él de alguna manera mencionaba que la obra está en los pies, perdón, que la patria está en los pies, en el lugar donde te encuentras. Entonces, en este lugar en que se encuentra hoy, es la primera vez que viene a la ciudad de Loja. ¿Qué impresión le deja esta ciudad? ¿Cómo se ha conectado usted con la ciudad? ¿Qué recuerdos primeros tiene de esta ciudad? Claro. Bueno, después de Rubén Darío Lezama Lima contesta algo así como: no necesito salir de mi habitación para recorrer el mundo, ¿no? Claro. Lo que tú estabas diciendo al inicio, esta remarcación de cómo podemos conocer a través de la lectura o de esta forma de memoria que se vuelve libro, ¿no? Este objeto, un artefacto, generalmente es un artefacto de la memoria el libro muchas veces. Entonces por ahí, y de ahí lo otro es como... ¿cuál era la pregunta? ¿Qué impresiones? ¿Qué simboliza? Yo ya había venido a Loja, para hace usted? unos 4 años había venido a Loja. Esa vez fue tortuoso venir porque era como la primera vez que venía, y entonces, como casi todas las veces, o las primeras veces, siempre es algo complicado, pero ahora estamos como... A mí me gustó Loja, como se ve muy interesante, ¿no? Justo con Sixto veníamos hablando lo que entrábamos y ver la ciudad y decíamos, es como que, no sé, como que una raíz, ¿no? Que se va creciendo entre los Andes, ¿no? Entonces, está bien interesante. Aparte el clima me gusta el clima. Justo venía hablando con mi otro amigo que está allá, Pablo. O sea, está bien el clima así, o sea, como que está bien mucho calor y mucho frío. Claro. Es interesante. Claro que Loja tiene 2 estaciones. Esta es una de las pocas ciudades del mundo que tiene 2 estaciones. Qué calor tan berraco, qué frío tan berraco, ¿no? Y cambia. Por ahí, en 100 años de soledad, perdóneme que lo evoque, siempre nos muestra que 100 años de soledad de alguna manera uno la siente a partir del calor, a partir de la cumbia, a partir del vallenato. Uno siente las cruces sobre el agua, a partir del calor, a partir de la mansedumbre del río Guayas. Uno siente a la obra, a la literatura Montuvia, gracias a, de alguna manera, pues como esta ceja costera. Entonces, de alguna manera, Loja y sus letras se pueden sentir así. Entonces, usted también me evoca un poco ese concepto de ciudad. Esa ciudad de la que hablara Cavapis, de la que hablara Ángel Rama, de la que hablara con un mendrugo de nostalgia también Poeta en Nueva York, de García Lorca, ¿no? Cuando hablaba del otoño, de estas hojas que pesan en la ciudad de Nueva York. Pero usted menciona a un poeta estadounidense que también es un activista, a Gary Snyder, que de alguna manera plantea aquí, cuando fuimos punks, y empieza, ese es su primer pústula en esta obra, y vivifica junto con Snyder, de alguna manera se vivifica la melancolía del poeta frente a los abismos de la ciudad, ¿no? Dice, y usted menciona así, abro comillas: oh, Gary, estamos tristes y desesperados entre los edificios, carcomidos por la neurosis, plagados por la codicia y sus encajes, sintiendo con vergüenza una lluvia desgastada e inmóvil. Snyder también habla, por ahí en unos poemas, habla del poeta aire, del poeta tierra, del poeta espacio, del poeta fuego y del poeta mente. ¿Qué poeta es usted? Poeta tierra, poeta espacio, poeta mente. A mí me interesa mucho, yo creo que soy más bien un poeta anfibio. Bien. O sea, claro, pues me gusta mucho la movilidad. De hecho, este nuevo libro tiene otro tono de lo que yo utilizaba en otros libros. Yo tengo otro libro que es Cenizas de Rinoceronte, donde utilizo un lenguaje un poco más desde la hibridación, ¿no? Desde el neobarroco, desde la idea de la sobrecarga de imagen tras imagen, mientras que acá trato de utilizar un lenguaje muy claro, mucho más diáfano, y dentro de esta construcción de ya no de una ancestralidad, ¿no? Porque mis primeros libros hablan acerca de la ancestralidad,
esta búsqueda de la ancestralidad, de este espacio, de pensarse, ¿no? Desde dónde vengo. Y este más bien me centra en la memoria y en la nostalgia, pero desde ya pensarme como un ser mestizo, ¿no? Claro. Es necesario entenderse eso, o sea, ser mestizo. Siempre he planteado la identidad como un péndulo. O sea, la identidad es algo que está yendo y viniendo de diferentes sectores, ¿no? Y creo que también es uno de los puntos más difíciles de poder definir, ¿no? La identidad, ¿qué es la identidad? ¿Qué pensamos ante la identidad, ¿no? Entonces básicamente la describo como un péndulo, ir y volver, estar jugando entre estos. Bailar. Exacto, ¿no? Estar entre ellos, estar o no estar, como decía al inicio, ¿no? Entre ser andino, pero también a la vez ser moderno, y a la vez estar en el capitalismo y pensar igual en la ancestralidad. Todo eso, todas esas preguntas es necesario para entenderla. Yo digo que hay que ser muy sincero cuando uno escribe algo, ¿no? O sea, yo no podría hablar de Grecia, porque nunca he estado en Grecia, ¿no? Entonces me parecería absurdo ponerme a hablar de un contexto para mí que no es lo que me representa, no me refleja. Entonces en ese sentido creo en los libros que son valientes, que están aquí, sí, que defienden su visión del mundo, ¿no? Como ya bien decía Nostroza, un poeta peruano, no es lo mismo hablar de un cholo calato, o sea, de un cholo desnudo, que de un griego desnudo, ¿no? Es diferente. Y esas son las construcciones que he ido tratando de ir armando, perdón. Eso, entonces, la influencia es totalmente yo hablo de Gary, el primer poema es el último que se escribió, de hecho. Comprendo. Lo escribí en Bolivia, en el lago Titicaca, estaba sentado y pensaba, ¿no? ¿A quién podría escribir esta ruta que estoy haciendo? En Copacabana. En Copacabana, exacto. Sentado ahí en una orilla lejana de todo, estaba sentado y pensando a quién podríamos escribir. ¿Quién es ese ancestro que yo pienso que es un ancestro para la poesía actualmente, ¿no? Mía? Y es Gary Snyder, ¿no? Uno de los poetas beatnik, uno de los poetas que estaba más metido o influenciado con el movimiento budista, ¿no? La filosofía zen, que comienza a utilizar el haiku, y es interesante cómo él va moviéndose desde ser totalmente periférico a los beatnik, ¿no? Porque los beatnik, si muchos de ustedes saben, es una generación del despilfarro, ¿no? De esto de vivamos ahora y aquí, y vivamos todo lo que podamos vivir. En cambio, Gary Snyder, también plantea eso, pero desde un budismo, ¿no? Centrado, mucho más concentrado en la experiencia del aquí y el ahora, pero como energía y emoción, que también es parte importante de nosotros, mientras que el otro es lo material, ¿no? La vivencia, la cotidianidad, la rapidez. Entonces eso. Gary Snyder, él estuvo mucho tiempo en la India, ¿sí? Y de alguna manera, cuando usted menciona lo del lago Titicaca, que es, si ustedes quieren conocer un mar a 4.000 metros de altura, vayan al lago Titicaca, porque es literalmente eso. Usted habla también, cuando habla del haiku, recuerdo que en el poema, usted de alguna manera le está planteando quejas, si me permite decírselo, a Gary Oldman, a Gary Snyder, como que Gary Snyder, de alguna manera ya no se lee a Basho, ya no se escucha a Bob Dylan, y es una hibridación. Por eso cuando usted habla de que es un poeta guión anfibio, para hablar a la forma de Snyder, habla de esa constante hibridación. De alguna manera, usted mencionó, pasa de un primer libro que es más neobarroco a un libro que, si me permite, quizá lo noto más objetivista. Es decir, es muy diferente cuando recrea esta imagen de las cenizas del hipopótamo, del rinoceronte, y de alguna manera se nota un cambio bastante abismal. Entonces, en toda esta conflagración de estilos, sabemos que los estilos, en realidad el poeta, sobre todo en la contemporaneidad, no se encasillan en un solo estilo. Y me atrevo a decir quizá con un poco de necedad, que usted no se enfoque en un solo estilo, noté varios estilos, también, si se permite, muchas lecturas, pero yo quiero que usted, de sus palabras, le comparta al público de alguna manera en qué estilos
se siente más cómodo usted. Si hay un estilo para cada obra, si cada obra le exige un estilo, como cuando uno le mete la marcha al carro. En este caso, en este libro, ¿qué tipo de estilo usted indagó o percibió o fue involuntario, fue fortuito? ¿Qué nos podría decir? No, sí fue pensado. Yo creo que la construcción de la poesía y la construcción de un libro, que después puede hablar tal vez Sixto como editor, es construir una máquina. Es construir una máquina. Entonces la máquina tiene que tener, como toda máquina, un diseño, ¿no? Inicial, un pensamiento, cómo poder manejarlo. Entonces para mí es tecnología en primer lugar este libro. Entonces para armar todo este proceso tecnológico sí tenía que pensar qué usar, cómo y qué va a servir, ¿no? Entonces decía, ya no quiero, si podemos decir algo así, me siento más cómodo escribiendo desde el neobarroco, ¿ya? Pero después dije, no, debo tener algún reto más y busquemos otra forma de decir las cosas, otra forma de plantear las cosas. Y bueno, y ahí comencé a leer mucho de un autor que a mí me gusta mucho, que me parece fundamental para la nueva literatura aquí, que es Bolaño, ¿no? Entonces yo desde Bolaño comienzo a plantear toda esta idea de búsqueda y me voy metiendo un poquito por el mundo infra y también después con los Vindic desde siempre, ¿no? Desde la adolescencia, ¿no? Pero recupero a Gary Snyder, que es uno de los poetas que más me interesa de ese movimiento, ¿no? Y justamente me quería ir a Estados Unidos a buscar a Gary Snyder porque todavía vive y decidí querer besarlo, pero no sé si me deje. Pero es mi sueño. Entonces, pero, claro, entonces, sí, yo busqué una forma de armar este libro, de pensarlo, de decir, bueno, no quiero extenderme tanto, quiero ser directo, como digo, y plantearlo como, yo decía, como un cassette de punk, por eso es que tiene incluso la forma así. Y en un cassette de punk, no sé si ustedes algún rato pudieron tener la oportunidad, pero no se podía grabar mucho, apenas entraban 6 canciones, entonces, o menos, o a veces por cada lado. Por cada lado, claro. Sí. Entonces lo que tratamos fue hacer eso, ¿no? Yo también traté de eso, de jugar con esta idea, y eso, entonces viene de por ahí más o menos, de jugar con estos elementos, de jugar con los textos, de entender qué quiero armar con esto, qué quiero decir, tener una idea clara, ¿no? Que muchas veces, yo no entiendo que muchos poetas cogen y dicen, ya tengo una cierta cantidad de poemas, y tratan de dar una unidad forzada que realmente no puede funcionar muchas veces, ¿no? Y ahí entra la mano del editor, obviamente decir, esto funciona, esto no funciona, creo que de aquí debemos manejarnos así. Con Sixto tuvimos varias reuniones donde hablábamos acerca y me decían, no, creo que funciona esto. Entonces, hay un diálogo, ¿no? También en el libro. Eso es lo bonito también de armar un libro a través de una edición curada, ¿no? Y preparada y pensada y sobre todo respetada tanto desde la visión del autor, que manifiesta algo, como desde la visión del editor, que da el detalle final para que pueda brillar o no el libro como tal. Entonces es eso. Muy bien. Sixto, sí. Bienvenido a la ciudad de Loja. Muchas gracias. De verdad que es bastante grato. Siempre cuando lo veo ustedes dos juntos me hace recordar a la obra Vida Líquida de Zygmunt Bauman, donde habla de esa relación fuerte, a veces no tan amable, pero siempre necesaria entre el editor y el autor. Y me hace recordar también un poco a algo que se hablaba en el boom latinoamericano, un estudioso uruguayo que decía que en realidad el boom latinoamericano lo creó Carlos Barral, el editorial Seis Barral, ¿no? Que fue el que aprovechó la revelación, o estos 4, entre los que yo incluiría también a Bolaños, que nunca lo han querido incluir en el boom, y empieza a publicar. Y me encanta cuando Agustín menciona esto como un artefacto. Y recuerdo en el libro Escuela de Fantasía al señor Gianni Rodari, cuando habla de que a los niños hay que compartirles el libro como si fuera un juguete, un artefacto. Y me parecería interesante que nos cuente, antes de pasar al tema del punk, que por ahí es un tema muy interesante, ya van a ver por qué,
que nos cuente cómo fue el proceso, cómo está el editor, porque uno ve aquí en realidad un artefacto. ¿Qué nos puede compartir? Bien, sí, no. Yo comparto esa visión. Nosotros, es más, lo veníamos llamando como una suerte de dispositivo. Un dispositivo que tiene que gestar transformaciones, no solo en el lector, sino en una sociedad, ¿cierto? Tiene que ser un barco que te traslade, como se hablaba antes, ¿no? Que te traslade de un lugar a otro. Entonces, es un objeto que tiene una carga, un simbolismo cultural tan fuerte que el proceso editorial no tiene que estar exento de eso. ¿Bien? Como decía Agustín, él a la hora de preparar el texto lo llamaba una máquina, lo llamaba como tiene una tecnología en el hacer. Nosotros a los libros que hacemos les llamamos libros orgánicos, les llamamos libros vivos, porque nosotros siempre queremos sacar libros a partir de justamente lo que a veces se menciona muy al aire, pero pocas veces se plasma, que es el proceso editorial. Un proceso editorial con un vaivén constante entre el autor y el editor. Pensar en un diseño editorial a partir del texto, o sea, que el texto sea el que emane, el que riegue el diseño que se va a armar. Por eso este libro tiene todos los detalles que tiene, todos los detalles que tiene el texto en sí, la poesía en sí. Entonces, siento que todos estos elementos, el diseño, el texto y el hacia dónde va, tienen que ser considerados a la hora de pensar este objeto, este dispositivo, este artefacto, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos cuánta potencialidad existe detrás del objeto, y ahí deja de ser objeto y comienza a ser un irradiador de poesía, de belleza, pero también de crítica social, que es lo que nosotros más por ahí nos enfocamos en la editorial, y este texto como que entra con fuerza ahí. Va por ahí un poco, ¿no? De todo lo que hacemos. Muy bien, de verdad que es bastante valioso pues lo que nos cuenta. En realidad el ejercicio del editor es como la otra parte, ¿no? La otra parte de la obra. Es el momento en que de verdad el mundo de alguna manera prueba los frutos de los desvelos, ¿sí? Y de verdad que muy agradecido. De alguna manera, cuando leí su obra, sobre todo esta, cuando fuimos punk, se me vino a la memoria una película hecha en mi ciudad, en la ciudad más hermosa del mundo, que se llama Rodrigo de No Futuro, donde el punk, de alguna manera, en los 80, estamos hablando de una época de conflicto, y que el punk de alguna manera fue una sublevación anárquica, si se quiere, y que refleja muchas formas de ejercer esa náusea frente a la sociedad. Es una náusea, el punk, ante todo, me ha gustado sentirlo dentro de mi sencilla ignorancia como una náusea. ¿Qué importancia le da usted a este género musical en la obra? Y si de pronto conoció esta película, que tuvo alguna relación con lo que usted vivificó aquí en este género musical. El punk, planteémoslo así, o sea, yo lo entiendo como un eje central. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se habla en el libro viene desde la memoria, ¿no? Desde la nostalgia, desde un ser que ya pasó, es decir, desde la adolescencia, en mi caso. Estoy hablándole a mis amigos, ¿no? Acordándome de mis amigos. Y con mis amigos me acuerdo que éramos, en el 99 éramos punkeros. Éramos todos punkeros, pero ahora es chistoso. Es una anécdota, ¿no? Pero uno de mis mejores amigos, que era muy punkero, pero muy, muy punkero, de esos que ustedes veían y decían, Dios mío, que nadie me robe. Después, el día de la presentación, que fue en la Feria del Libro de Quito, estaba sentado con un saco que decía Merry Christmas y era gordito. A ese nivel ya, o sea, un cambio muy extremo actualmente con mis amigos. O sea, es como que todos lograron conseguir una estabilidad, todo, ¿no? Pero esa época fue un reverendo caos, por decirlo así, ¿no? Era como que, primero el 99 es un año marcado por una crisis social aguda. Muchos de ustedes tal vez estaban siendo niños o estaban queriendo nacer. Algunos de nosotros ya estábamos como en cierta edad que podemos acordarnos, y cada uno de nosotros puede tener una idea de qué pasó
esa época, ¿no? En el 99. ¿El 99 qué pasaba? Y si siendo pequeños también tal vez sentíamos que algo pasaba, que algo se estaba moviendo en la ciudad. Y nosotros nos toca crecer en esa época, ¿no? En el 99, con un feriado bancario, con una crisis económica, y en el 2000 entrar ya sin fe ni esperanza, ¿no? Entonces yo digo que, como digo esto, el punk es como un himno para nosotros que somos los niños de la posguerra, porque comenzamos a vivir toda una serie de catombes sociales dignos de una guerra, o sea, el mismo hecho de la migración masiva, de la destrucción de un sistema económico, de la carencia, todo eso puede rememorarnos un poco a las épocas de guerra. Entonces decíamos, nosotros crecimos ahí con el punk al lado de nosotros, que era nuestro refugio. No sé quién está celoso. No le hagas poner celoso. Así es, lo veo. Entonces, esa época es vital para nosotros. El punk se vuelve un espacio de abrigo, de refugio. Como yo decía hoy en la mañana en una entrevista, decíamos como que la familia para mí en esa época cambió radicalmente su concepción. Tuvo un nuevo significado el concepto de familia. La familia que nosotros conocíamos tradicional, de relación filial sanguínea, cambió a una relación totalmente fraternal. Es decir, el tío se quedó con el sobrino, muchas veces la abuelita crió a los nietos, o los vecinos, por último, tomaron el control de los hijos de otras personas. Entonces la familia cambió el concepto a no filial sanguíneo, sino a quien coma de mi olla, esa es mi familia. Entonces todo eso vivimos nosotros a través del punk, de sentarnos a escuchar cassettes. No teníamos para comprar CDs en ese tiempo, y comprábamos cassettes, escuchar cassettes, pasarnos las músicas. Entonces el punk es un elemento central en el crecimiento de mi historia personal, y a partir de eso comienzo a crear este recuerdo y esta memoria, ¿no? De todo lo que pasó en esa época, de cómo fue un constante ir hacia la locura, que no ha parado hasta hoy. O sea, después del 2000 viene la dolarización, viene la crisis más grande de inestabilidad del gobierno, mucha gente se fue. O sea, es todo. Si ustedes se ponen a ver cuánto afectó ese pequeño momento cuando Yamil Mawad comenzó a decir que íbamos a entrar a un feriado bancario y que jamás iba a topar nada, es como un momento cuántico, así como eso que destruyó un montón de universos y creó uno solo, que era el momento del caos y de la solidaridad, como digo, y de la esperanza. Entonces, eso creo que marca mucho el punk para mí. Y bueno, y después ya viene una forma también de entender el punk desde la libertad, ¿no? Desde el ser tú mismo, desde el haz lo que tú quieras, desde esta visión de que si el Estado quiere que seamos, perdón la palabra, la mierda, pues vamos a hacer la mierda de la mierda. Es decir, ese era el punk que nosotros pensábamos en nuestra adolescencia, ¿no? Y con el que comulgábamos y con el que comenzamos a vivir. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que no era tan así. Y fuimos cambiando, fuimos optando por nuevas formas de seguir luchando. Yo creo que el punk nos enseñó eso, a no bajar los brazos, a resistir desde otras trincheras, ¿no? Y actuar desde otras trincheras. Yo entré a estudiar antropología, entonces me muevo mucho desde ahí, ¿no? Desde el entendimiento, desde la poesía, y una propuesta de una poesía antropológica también, que es este libro. Y de eso es el. Entonces, para mí el punk es una etapa muy importante de mi vida. El número 99 en la obra de Agustín Guambo tiene mucha simbología, no solo porque traduce la verdad y el marasmo o la convulsión social del feriado bancario, que en realidad el feriado bancario ha sido uno entre muchos momentos del Ecuador. En la crisis del 22 también se vivió esto durante el gobierno de Tamayo, también durante la época del 78, durante la dictadura. Claro. Y que desencadenó una convulsión demasiado fuerte en el Ecuador. Claro, pero entendamos que también en el 99 comienza el discurso de la venta del capitalismo, ¿no? El desarrollismo. En los 70 ingresa el desarrollismo hacia el campo agropecuario,
Hacemos la época del boom petrolero, en los 80 comienza a crecer la clase media, el capitalismo nos ofrece el American Way of Life y al 2000 se cae. O sea, no aguantamos nada de eso, ¿no? O sea, es todo ese momento que uno dice, es como que, es como un niño corriendo, feliz con un helado y boom, se cae. A los 2 segundos de tenerlo en la mano. O sea, nuestra modernidad y nuestra economía es periférica, como para enfrentar un proceso de libre mercado. Y eso sería bueno entenderlo, pero bueno, no es una clase de economía. Pero yo creo que va por ahí, es otro momento en el que está. Si bien esos otros momentos hay crisis, pero esta crisis aquí sí marcaba un ascenso a la esperanza, ¿no? Y es como llegar y descubrir que no hay nada, es un abismo, que realmente estábamos ascendiendo un abismo. Y desde ahí comienza una serie de luchas y de reivindicaciones que hasta ahora mismo se siguen dando. La última de octubre es solo, creo yo, el reflejo de 10 años de represión social. O sea, si un psicoanalista hay aquí, podría entender esto desde el psicoanálisis, toda la represión de la violencia encerrada, ¿no? Y la gente que hace en un pequeño momento quiere expulsar todo. O sea, estábamos tan reprimidos en un sistema de gobierno que no nos permitía decir, ni actuar, ni muchas veces poder reclamar. Salimos a un gobierno en donde sale todo, ¿no? De golpe, o sea, y sale la violencia, que es la primera arma que tiene el ser humano. Justamente hoy en la tarde hablaba con un amigo que le decía como nosotros no nos han enseñado a que la violencia está ahí en nosotros, pero hay que sabemos manejarlo, necesitamos dialogarlo. En cambio aquí salió, pero de una forma durísima, ¿no? Es como que... Y esto es cíclico, ¿no? Porque no vivimos en sociedades que nos permitan tener coherencia, sino en sociedades esquizofrénicas. Un día tú te levantas y está bien, hasta el clima es un poco esquizofrénico, ¿no? Tú decías, en Quito, en cambio, en Quito está haciendo un sol radioactivo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana está lloviendo con granizo, a las 12 cae una lluvia de rayos, y después sale otra vez el sol. Entonces, todo eso creo que conforma un corpus que nos permitiría hablar de cómo esta crisis nos hace entrar en otro momento de realidad. Es como un cachetazo de... Bueno, usted me va a disculpar, pero a mí hay palabras que me alborotan mi parte política, ¿no? ¿Ya? Y los que me conocen un poquito saben que a mí hay palabras que me mencionan y yo ahí mismo ahí me perdí. Ahí mismo como que hay otra vez. Usted habla de capitalismo, ¿no? Y en su obra, cuando usted habla de la ciudad, habla directamente al capitalismo, bajo el concepto capitalista bajo el cual se ha construido la sociedad. Menciona de que hay un momento en que la sociedad estalla, después de aguantar mucho tiempo de represión, y estos momentos que le mencioné fueron esos.